Bueno, entonces cuando hablamos de dorso, estamos hablando de la estructura que se encuentra ubicada en la parte posterior del tronco. Recuerden que el tronco hace parte del esqueleto axil. Entonces en la parte superior tengo la cabeza y en la parte inferior tengo el tronco. Y el tronco va a tener dos partes. En su parte anterior tiene dos cavidades, una que se llama la cavidad torácica y otra que se llama la cavidad abdominal, y en la parte posterior tenemos el dorso. El dorso es lo que coloquialmente se conoce como espalda. ¿Listo? Bueno, entonces en el dorso vamos a ir desde lo superficial hacia lo profundo. Vamos a encontrar una serie de músculos que van a actuar sobre la articulación glenohumeral aquí y unos músculos que van a actuar sobre la región de la nuca, porque recuerden que el cuello en su parte anterior se llama cuello o cervix y en su parte posterior se llama nuca. Entonces aquí retiramos la piel y me voy a encontrar con estos dos músculos. Este primer músculo que señalo aquí se llama el músculo trapecio. Este músculo tiene unas fibras, perdón, va a tener unas fibras superiores, unas fibras intermedias y unas fibras inferiores. En la parte inferior tengo este músculo que se llama el latísimo del dorso o el dorsal ancho, pero le vamos a llamar latísimo del dorso. ¿Listo? Que es este músculo. Acá. El latísimo del dorso se origina en una fascia que la señalo acá, que se llama la fascia toracolumbar, que es esta, compartiendo también el origen con las fibras inferiores del trapecio. Entonces el latísimo del dorso se hace anterior, mira que el vaso fibra se hacen laterales y anterior, y va a llegar a la cara anterior del húmero, siendo el músculo que se encarga de hacer la extensión del hombro. ¿Qué significa eso? Llevar el brazo hacia atrás. Por eso se le conoce con el nombre del músculo iniciador del braceo. El trapecio, sus fibras superiores, vamos a ponerlas de un color distinto. Aquí, estas fibras que estarían acá, van a actuar sobre los hombros, bueno, más específicamente sobre la escápula, y van a ser sinergistas en la elevación de la escápula. Las fibras intermedias, que serían estas, actúan sobre los bordes mediales de la escápula y se convierten en sinergistas en la retracción escapular. Y las fibras inferiores, que serían estas, actúan sobre la escápula y hacen que ésta haga una rotación superior e inferior. ¿Listo? El trapecio lo inerva el onceavo par craneal, el nervio accesorio, y el latísimo del dorso lo inerva el músculo toracodorsal, que es una rama del plexo braquial. Entonces retiro. Ahora me voy a ir a las fibras intermedias. Yo tengo un plano superficial, un plano medio y un plano profundo. Te vamos a poner aquí. Dorso. Entonces tengo un plano superficial, tengo un plano medio y tengo un plano profundo. ¿Listo? El plano medio también se puede conocer como plano intermedio. Entonces, en el plano medio
los músculos van a tener una estructura geométrica diferente o más variada porque son más músculos a las que teníamos con eh, los músculos del plano superficial. Entonces voy a dibujar aquí esa estructura que estoy señalando acá. Corresponde a la escápula. La escápula antes se conocía con el nombre de omóplato. Entonces la escápula va a tener un borde medial, un borde superior, un borde lateral, una espina, un ángulo superior y un ángulo inferior. Entonces, la escápula, tomando como referencia su borde medial, va a ser el punto de referencia para la inserción de dos músculos. Este primer músculo se llama el romboideo menor y este siguiente músculo se llama el romboideo mayor. Aquí. Romboideo menor, el primero, y el segundo sería el romboideo menor y romboideo mayor. Estos músculos se convierten en agonistas de la retracción escapular, o sea, ¿qué hacen? Que los bordes mediales se acerquen, así como cuando sacamos pecho, eso lo hace ese músculo. ¿Listo? Sobre el ángulo superior de la escápula, o sea, aquí, voy a tener este otro músculo que lo identifico, voy a ponerlo aquí para que el nombre me quepa. Se llama el músculo elevador de la escápula. Recuerden que antes la escápula se llamaba omóplato. ¿Listo? Entonces el elevador de la escápula lo tengo al lado y lado. Si retiro, bueno, si me voy hacia la parte inferior, voy a encontrar este otro músculo, que básicamente son dos, uno al lado izquierdo y otro al lado derecho, que corresponde al músculo serrato posterior inferior. Y estos músculos son músculos que actúan sobre las costillas inferiores y se convierten en músculos accesorios en la respiración. ¿Listo? Entonces sigo en el mismo plano medio, sin embargo voy más abajo. Entonces me voy a encontrar en la parte superior este músculo que señalo aquí, que está al lado y lado, que se llama el músculo serrato posterior superior. Que es este que tenemos aquí. ¿Cómo vamos hasta allí, chicos? ¿Cómo van, chicos? Es Entonces que a usted nos veces tenía no podemos silenciados. hablar. Sí, usted nos tenía silenciados. Sí, porque es que algunos por ahí están escuchando cosas que no tenía que escuchar. Por ejemplo, ¿listo? Ya, es que por ahí, chicos, porfa, apaguen su micrófono, es que por ahí se escuchan otras cosas. Bueno, entonces el serrato posterior superior y el serrato posterior inferior se convierten en músculos accesorios de la respiración. En la parte superior voy a borrar aquí estos músculos y me voy a encontrar con un par de músculos que se llaman, voy al lado y lado,
Este se llama el músculo esplenio de la cabeza. Que es este. Y lateral e inferior a él me encuentro con este músculo. Bueno, pongámoslo desde acá. Este y este, que se llama el esplenio de cuello. Muy bien, entonces con estos dos completamos los músculos del plano medio del dorso, que serían desde arriba hacia abajo, esplenio de cabeza, esplenio de cuello, elevador de la escápula, serrato posterior superior, romboideo menor, romboideo mayor, serrato posterior e inferior. ¿Listo? Ahora seguiría hacia un plano más profundo. Entonces, dentro del plano profundo, yo voy a tener dos grupos de músculos, uno menos profundo y otro más profundo. El que está más superficial, valga la incoherencia, desde lo profundo, sería este paquete muscular que voy a señalar aquí, que se llama el músculo erector de la espina. Entonces, este músculo, señalo de aquí, acá, es todo este paquete muscular que lo tengo de lado y lado. En conjunto, se llama el erector de la espina. ¿Listo? Y el erector de la espina va a estar conformado por dos pares de músculos. El primero, el más lateral, se llama el iliocostal. El segundo se llama el longuísimo, ya se los voy a describir, a mostrar. Y el tercero se llama el espinal. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cuál es el primero? ¿Cómo se llama el primero? Iliocostal. Iliocostal. Listo. Entonces el iliocostal va a tener una porción lumbar, una porción torácica y una porción cervical. Entonces sería el iliocostal. La siguiente porción de fibras, ¿cuál sería? Iliocostal. Aquí me faltó una L. ¿Cuál sería el siguiente músculo? Longuísimo. El longuísimo. Entonces el longuísimo va a tener también tres porciones. Una torácica, otra cervical y otra de cabeza. ¿Y cuál es el otro? Espinal. El músculo espinal. Entonces el espinal, al igual que el longuísimo, va a tener una porción torácica, una porción cervical y una porción de cabeza. ¿Listo? Estos son los tres pares de músculos que hacen parte del erector de la espina y que son del plano profundo. Recuerden que habíamos dicho que dentro del plano profundo hay uno más superficial y otro más profundo. Entonces vamos a ir a los músculos más profundos. Entonces acá ya llegó a la columna.
Resulta que dentro del plano profundo hay unos músculos que se denominan los transversoespinales. Resulta que los músculos transversoespinales son unos músculos que van a ir de un proceso, a su origen es en un proceso transverso y su inserción se da en un proceso espinoso por encima de su origen. Se clasifican en tres. Los primeros se llaman multífidos, los segundos se llaman rotadores breves y los terceros se llaman rotadores longos. ¿Listo? Entonces, los primeros tienen una característica, al igual que los demás, que van a ir de un proceso transverso a un proceso espinoso. Entonces, vamos de un proceso transverso a un proceso espinoso por encima de su origen. ¿Listo? Esos serían los multífidos. Luego siguen los rotadores breves. Ellos van de un proceso transverso a dos procesos espinosos por encima de su origen. Y luego tengo los rotadores longos que van de un proceso transverso a a cuatro procesos espinosos de su origen. ¿Listo? Y ellos pues se van orientando. Como el origen de estos músculos está en el proceso transverso y la inserción está en un proceso espinoso, cuando se contraen, ellos van hacia acá. Entonces, por tener esta acción, se conocen como músculos rotadores homolaterales. ¿Qué significa eso? Que si se contraen los del lado derecho, pues yo voy a girar hacia este lado. ¿Listo? Dentro de esos músculos del plano profundo hay un paquete de músculos que está en la parte superior, que es este que vemos acá, que se llama el músculo semiespinal de la cabeza. Entonces les pregunto, chicos, ¿usted le ve algo de inclinado a estas fibras como estas? ¿Usted ven esas fibras inclinadas? Sí. ¿Sí? Usted me dice que esto es igualito a esto en forma. No, profe. No. La que me dijo sí, porque me dice que es igualito. Resulta que este músculo se llama el semiespinal de la cabeza. Es un músculo que lo clasifican en el plano profundo de los músculos del dorso y dicen que hace parte de los transversos espinales. Pero mira que no. Sus fibras no son oblicuas y tampoco está profundo. Entonces esto es un error de la descripción anatómica. Entonces, este es el músculo semiespinal de la cabeza. ¿Listo? Bueno, entonces aquí ya tenemos los músculos del dorso. Pregunta allí, chicos. Ay, Creo que no. ese músculo semiespinal es el músculo, lo encontramos como músculo esplénido de la cabeza también. No, señora. ¿O es otro? Es ¿Es otro? El esplenio en la cabeza está en el plano medio. Yo te lo mostré ahorita, está en el plano medio, no está en el plano profundo. ¿Listo? Bueno, entonces ahora vamos a hablar de las estructuras óseas que voy a encontrar en el dorso. ¿Qué estructuras debo yo identificar allí o debería encontrar allí? No, profe. ¿Qué estructuras óseas Las debería? vértebras cervicales, las costillas.
Bueno, lo primero que yo de encontrar o que voy a identificar Columna vertebral. es la columna vertebral. Entonces la columna vertebral, como su nombre lo indica, es un eje, es una columna. Entonces, si la vemos en detalle, mira que ya va a tener una línea recta, tanto por su cara posterior como por su cara anterior, o sea, va a ser la misma línea. Cuando esta línea se pierde y la columna se desvía hacia un lado, por ejemplo, ella puede formar algo así como una S. A esta inclinación le llamamos una escoliosis. O sea que la escoliosis es la desviación lateral de la columna vertebral. La columna en su parte posterior voy a tener unas estructuras que son palpables en el vivo, que se llaman los procesos espinosos, que son palpables en el vivo. Lo que no es palpable en el vivo son los cuerpos vertebrales, que los encuentro ubicado en la parte anterior. Solamente puedo ubicar o puedo palpar los procesos espinosos. Algunas personas son muy delgadas y se les puede palpar los procesos transversos. Algunas, ¿listo? Bueno. La columna en una vista lateral va a presentar unas curvas. Y esas curvas se van a llamar de la siguiente manera. Esta curva, que corresponde a las vértebras torácicas, se llama a la curvatura torácica. Y esta curva, que corresponde a las vértebras lumbares, se llama la curvatura lumbar. En clínica, esta primera curva, la torácica, la conocemos con el nombre de cifosis. Entonces, la curvatura torácica en clínica se va a llamar cifosis. Sin embargo, en términos morfológicos, usted va a encontrar en los textos que la llaman también curvatura primaria. ¿Listo? La curvatura lumbar la vamos a llamar en clínica lordosis y en términos morfológicos curvatura secundaria. ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a tener allí. Entonces la curvatura torácica o cifosis la vamos a tener también a nivel sacro. Entonces acá yo voy a tener la curvatura pélvica y la curvatura lumbar en su forma voy a tener otra curvatura similar que va a ser la curvatura cervical. Entonces tengo la lordosis cervical, cifosis torácica, lordosis lumbar, cifosis sacrococcígea. Estas curvas se pueden aumentar o disminuir. Entonces, cuando se aumentan o se disminuyen, se les coloca el prefijo hiper, que significa aumento, o también se le coloca el prefijo hipo, que significa disminución. O sea que la lordosis lumbar, ¿cómo se le podría llamar? Si se aumenta la curvatura. Ay, profe, perdón. Si la curvatura lumbar aumenta de tamaño,
De ángulo, pues, ¿cómo la llamaríamos? Hiperlordosis. Hiperlordosis. ¿Y si disminuye de tamaño o de ángulo? Y por Hipolordosis. O sea, hipodisminución, hiperaumento. ¿Listo? ¿Vamos bien? Bueno. Señor. Adicionalmente, la columna vertebral está dividida en vértebras. Entonces, ¿cuántas vértebras tenemos en total? 33. Tenemos vértebras 33. Y estas se clasifican así: 7 cervicales, 12 torácicas, 5 3. lumbares, 5 sacras y 4, perdón. Listo, chicos, permítanme un momentico que es que estoy solucionando una cosa. Entonces hablamos de que las vértebras son 33. 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y 4 coxigias. Sin embargo, si yo hablo en términos de huesos, las vértebras van a tener, la columna tiene 26 huesos, que son 7 huesos cervicales, 12 huesos torácicos, 5 huesos lumbares, un hueso sacro y un hueso coxígeo. ¿Por qué tenemos eso? Porque las vértebras sacras y las coxigias se fusionan y me forman un hueso. ¿Listo? Entonces veamos las porciones de las vértebras. Veámoslas. Estas corresponderían a las cervicales. Ahora vamos a las torácicas. Listo, más o menos hasta aquí. Luego, ¿cuáles seguirían? Las lumbares. Las lumbares. Entonces las lumbares serían estas. Hasta aquí. Estas bajarían un poquitico más. Luego, ¿cuáles siguen? Las sacras. Las sacras, que serían estas. Y luego, El coxis. las coxigias, que serían estas. Entonces mira que acá, este es el hueso sacro. Míralo. Entonces la parte superior corresponde al sacro y esta parte pequeña corresponde al coxis. ¿Listo? Entonces es la fusión de las vértebras sacras y de las vértebras coxigias. Por eso hablamos de 26 huesos y no 33 vértebras. Pero si hablamos en términos de vértebras, pues ya saben que son 33. Muy bien, entonces cada vértebra va a tener unas estructuras que son características comunes a todas y van a tener unas estructuras que son exclusivas de ellas. ¿Listo? Chicos, permítanme otro momentico antes de que pase. Permítanme, chicos. Cuando les decía que las vértebras van a tener unas características que son comunes a ellas y van a haber unas características que son exclusivas de los diferentes grupos. ¿Cuáles son los diferentes grupos de vértebras? Las cervicales, las torácicas, los lumbares. ¿Cómo? Cervical, torácica, lumbar, sacra. Sí. Coxis. Coxigias. Coxis, Coxigias, porque coxis es el hueso. Entonces, lumbar, lumbar, torácica, sacroaxial, no. Cervicales, vamos en orden de descendente de superior a inferior. Cervical, dorsal, torácicas, lumbar, lumbar, sacras y coxigias. ¿Listo? Bueno, entonces ahora veamos las columnas, las vértebras, perdón, cervicales. Entonces, las vértebras cervicales tienen unas características que son propias de ellas. ¿Cuál? Un proceso espinoso bífido, que es este.
sea, tiene dos puntas. Y va a tener un foramen transverso, que es este orificio que tiene al lado. ¿Qué características comunes tienen al resto de vértebras? Entonces los voy a señalar en un color diferente. Que tiene un foramen vertebral, tiene un cuerpo vertebral, tiene una lámina al lado y lado. Entre la lámina y el cuerpo hay una estructura que se llama el pedículo. Tiene un proceso transverso. Perdón, pero lo organizo mejor. Tiene un proceso transverso con dos tubérculos, uno anterior y uno posterior. El foramen vertebral de las vértebras torácicas es más grande. ¿Y por qué es más grande? Porque las vértebras torácicas, cervicales, perdón, son las primeras y a través de ellas, a través de este foramen, desciende la médula espinal, formando algo que llamamos el canal vertebral. Entonces por ahí desciende la médula espinal. Si vamos a una vista lateral, entonces ¿qué tenemos? Perdón. Tenemos proceso espinoso, el cuerpo, carilla articular inferior y aquí tengo las carillas articulares superiores. ¿Listo? Entonces estas son las características de una vértebra cervical. O sea, sin embargo, dentro de las vértebras cervicales, la primera y la segunda vértebra tienen unas características propias de ellas. De hecho, hasta tienen nombre. La primera vértebra se llama el atlas. Entonces mira que el atlas tiene una característica exclusiva de ella, que es la única vértebra que no tiene cuerpo vertebral. Mire que su foramen es más grande. ¿Y por qué creen ustedes que el foramen es más grande? Porque ahí es donde inicia. Porque ahí entra. Porque el tallo cerebral, cuando pasa el foramen magno, se convierte en médula espinal. Y recuerden que la médula espinal tiene forma de cono. Perdón. Tiene forma de cono. O sea que la parte más superior es más ancha y a medida que va descendiendo se hace más angosta. ¿Qué estructuras o qué características tiene la vértebra? Entonces tiene un arco anterior. Pongámoslo en otro color. Tenemos un arco anterior, un arco posterior. Tiene dos masas laterales con dos caras articulares superiores y dos caras articulares inferiores, donde se articula con la cara superior los cóndilos occipitales y me forman la articulación atlanto-occipital. Tengo los forámenes transversos y tengo los procesos transversos. ¿Listo? Estas son las características de la vértebra C1 o atlas. ¿Cómo se llamaría la segunda vértebra cervical? Axis. Axis. Entonces aquí tenemos el axis. El axis es la única vértebra que tiene un diente. Y este diente se articula con el atlas y me forma la articulación atlanto-axial o la articulación atlanto-odontoidea. ¿Qué tiene de característica con las otras vértebras? Mire que tiene un proceso espinoso bífido. Tiene un foramen transverso. Va a tener un foramen vertebral. Tiene el cuerpo vertebral. Tiene dos láminas y va a tener las caras articulares superiores y las caras articulares inferiores.
y esta saliente a los lados que corresponde al proceso transverso. Listo, entonces esta sería la segunda vértebra cervical. Luego las cervicales, ¿qué vértebra sigue? Las toras. Torácicas. Las vértebras torácicas. Permítanme un momentico, chicos. Entonces, cuando hablamos de las vértebras torácicas, ¿cuántas son? 12. 12. 12 vértebras. Entonces, las vértebras torácicas, al igual que las vértebras cervicales, tienen unas características que son exclusivas de ellas. Primera característica, que tiene una cara articular en el proceso transverso y a la altura del cuerpo tiene una carilla articular superior y una carilla articular inferior. ¿Por qué creen ustedes que tengo estas carillas articulares en el proceso transverso y en el cuerpo? Las ¿Con qué? costillas. Porque se articulan en las costillas, o sea que las 12 vértebras torácicas se articulan con los 12 pares de costillas, al lado y lado. ¿Qué otra característica exclusiva de las vértebras torácicas? Que su proceso espinoso, pero lo dibujo aquí, no me salió así, es largo e inclinado. Míralo acá, es largo e inclinado. ¿Listo? ¿Qué características tiene comunes a las demás vértebras? Bueno, que tiene un proceso espinoso, tiene su proceso transverso al lado y lado, tiene su lámina, tiene su carilla articular superior, tiene el pedículo, y el pedículo es aquella estructura que une las láminas al cuerpo, tiene el cuerpo vertebral y obviamente pues tiene su foramen vertebral. El foramen vertebral en relación con el cuerpo ya comienza a ser más pequeño, por la explicación que les decía. En la medida que desciende la médula, el foramen se hace más pequeño porque ya se hace más angosta. Y en la parte lateral voy a encontrar esta estructura que le vamos a conocer con el nombre de incisura o escotadura, que aquí sería la vertebral inferior. Y acá arriba, a la altura del pedículo, tendríamos la incisura o escotadura vertebral superior. ¿Listo? Entonces, esa es la característica de las vértebras torácicas. ¿Qué vértebra seguiría? ¿Cuáles vértebras seguirían? Lumbares. Lumbares. Las vértebras lumbares. Entonces la vértebra lumbar, al igual que las vértebras torácicas y las cervicales, va a tener unas características. ¿Qué características va a tener? Primero, que su proceso espinoso es corto y horizontal. Segundo, que su cuerpo vertebral es mucho más grande, míralo, en comparación al foramen vertebral. ¿Y por qué? A la altura de L1 y L2, las vértebras lumbares, hasta ahí la médula espinal se llama médula y luego se va a continuar como cola de caballo. Entonces por eso. Y la otra característica es que el cuerpo vertebral también es grande porque es la vértebra encargada de recibir el peso de todo el cuerpo. Entonces, ¿qué características tiene similares a las demás? Entonces tiene un foramen vertebral, un proceso espinoso, tiene las láminas, tiene los pedículos, tiene el proceso transverso. Adicionalmente, tiene otra característica que es propia de ella, que las caras articulares superiores están orientadas medialmente, aquí las vemos, al igual que las inferiores, o sea, una están mediales y la otra laterales. Y voy a encontrar proceso mamilar y voy a encontrar en el proceso transverso esta saliente que se llama el proceso accesorio. ¿Listo? Entonces, estas son las características de las vértebras lumbares. Y aquí podemos identificar lo que les mostré ahorita, que se llama el foramen intervertebral.
y por este foramen salen las raíces espinales que vienen de la médula espinal para formarme los plexos y los nervios intercostales. ¿Qué grupo de vértebras siguen, chicos? Sacras. Las vértebras sacras. Entonces las vértebras sacras se fusionan y me forman el hueso sacro. Y mira que el hueso sacro tiene una forma como triangular, una forma de copa. Mírala. ¿Listo? Por eso le llaman como sacro, porque sería como sagrado y lo relacionan pues con... Tiene una connotación muy religiosa, ¿no? Entonces el sacro va a tener dos caras. Una cara posterior o cara glútea, que va a ser irregular, y una cara anterior o pélvica que va a ser lisa. ¿Quién habla por acá? Dale, que te vaya muy bien en tu cita médica, María Isabel. Entonces aquí tenemos la cara posterior es rugosa, la cara anterior es lisa. En la cara posterior vamos a identificar unas estructuras que se llaman las crestas. Entonces, esta primera que señalo aquí corresponde a la cresta sacra media, que es la fusión de los procesos espinosos de las vértebras sacras. Lateralmente voy a presentar acá la cresta sacra lateral, que corresponde a la fusión de los procesos transversos, y voy a tener la cresta sacra intermedia, perdón, este color no era, que corresponde a la fusión de las carillas articulares superiores e inferiores, serían estas acá. O sea que en total el sacro, ¿cuántas crestas va a tener? 5. 5 crestas, ¿listo? Lateralmente el hueso sacro va a tener esta cara que se llama la cara auricular, que se articula con una parte de un hueso que se llama el hueso ilíaco y me forma la articulación sacroiliaca. También el sacro me va a presentar unos forámenes, entonces que en su cara pélvica se van a llamar forámenes pélvicos y en su cara posterior se van a llamar forámenes sacrodorsales o glúteos. En la parte inferior tengo esta estructura que se llama el hiato del sacro. Por allí pasa más de un, a través de ese espacio pasa más de una estructura, y en la parte inferior ya identifico el coxis. Mira que aquí voy a poder señalar las 4 vértebras coxígeas. 1, 2, 3 y 4. En su cara anterior o en su cara pélvica tengo esta saliente que se llama el promontorio, que corresponde al cuerpo de la primera vértebra sacra y es un punto de referencia para la medición de los diámetros del cuello uterino cuando una mujer va a dar a luz a través de parto natural. ¿Listo, chicos? ¿En la dilatación? Sí, vos entras y ahí es donde puedes medir la dilatación. ¿Listo, chicos?